se entiende como un daño al músculo, pero un daño que tiene que corresponder a limitación. ¿Estamos en vivo? Ya, ya estás en vivo o estás vivo. ¿Qué le decimos a la gente? Conéctate. Conéctate. Únete live. Ah, mire. Rehab. Ya estamos apareciendo. Ah, mire. Sí. Giscard Rivera. Ah, sí. Saludos, Giscard. ¿Ya no están escuchando, Arlene? Ahora estamos activos. Saludos, Giscard. Hijo de una muy buena amiga. Bueno, espera para ver. Un par de bloopers. No, hoy estamos serios. Los Hoy es bloopers son serio, para cuando ok. son grabaciones editables. Ya. Hoy no hay bloopers. Hoy no vamos a. ¿Cómo que? Hoy no hay corte, hoy no hay. Ay, a la vida. Hoy vamos a hablar de cosas serias. Pero dentro de la seriedad también se puede hacer relajo. Siempre. Por supuesto que sí. O sea, me siento como actor de cine, ¿no? Con esta luz. Siento bien. A ver, señora productora. Dice Un saludo. Patricia Páez. ¿Ah? Dice Patricia Páez, tiempo sin verlos. Sí, hace como un par de minutos. Ya, está live. Ok. Bueno, Buenas y como lo noches. prometido es deuda. Buenas noches ante Buenas todo. noches ante todo, bendiciones a todos. Los que no lo conocían, el maestro Greri Soto, mi persona Pablo Lima, entonces vamos a hacer un live acerca de lesiones musculares, porque es un tema muy pedido, súper común y que no se sabe cómo tratar hasta la actualidad. Arlene, córreme la diapositiva. Vamos a hablar un poquito de generalidades. Muy bien. Entonces, profe, hablando un poquito de su experiencia, años en la profesión, un poquito de su currículum, con quién ha trabajado usted. El Así, dinosaurio. 30 segundos. El casi dinosaurio. Bueno, he trabajado mucho en lo que es la parte deportiva, a nivel de selecciones. He trabajado con selecciones de fútbol, de baloncesto, de voleibol. Fueron mis inicios. Con clubes de fútbol en Panamá. También tuve un tiempo con el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico. Y actualmente, bueno, trabajo en el Centro de Medicina Deportiva, en Pan Deportes. Y aquí en nuestra casa, Rehab Lab. Desde el sillón gris, ¿ah? El sillón famoso gris. sillón gris. De aquí salen todas las ideas. Bueno, y mi persona, Pablo Lima, yo soy fisioterapeuta, egresado del año 2016. Me he enfocado principalmente en el área clínico-deportiva y manejo terapia manual conjuntamente con fisioterapia invasiva. He participado con diversos clubes deportivos, federaciones de judo, clubes de fútbol, primera y segunda división, en cuanto a otros deportes más, pero principalmente me dedico al área clínica privada. Un breve resumen, entonces vamos a darle play a lo que tenemos preparado. Un muy breve resumen. Bien. Dale, Arlene, pasa la diapositiva. Vamos a hablar sobre lesiones musculares. Es correcto. Creo que uno de los temas más tratados, pero menos abordado como tal. A veces lo tomamos muy a la ligera. Dale, Bien. Pablo. Entonces, vamos a empezar hablando qué es una lesión muscular. Ahí están viendo la diapositiva. Es sencillo. Si les tengo que comentar en pocas palabras, una lesión muscular es un daño al músculo que tiende por afectar la funcionabilidad del mismo o la funcionabilidad de la persona. Es decir, si yo me tironeo un músculo, como se dice a grosso modo, o yo voy corriendo, sentí que me jaló y después no puedo caminar. El no poder caminar se conoce clínicamente como una limitación funcional a mi marcha libre. Pero si tengo limitación funcional para yo caminar, significa que no puedo hacer mi deporte. O sea que tengo una limitación funcional de mi vida diaria y deportiva. Entonces se pudiese considerar que ahí ya eso es una lesión muscular.
Daña el músculo que me limita otras actividades. Entonces, el por qué se da una lesión muscular. Hay 1001 factores por el que se puede dar. Ahora vamos a ver más a fondo esa parte. Y los principales factores de riesgo, porque eso también hay infinidad de factores de riesgo, Sí. pero sí hay una escala en la cual hay factores de mayor predominancia y otros de menor predominancia. Vamos con la siguiente. Ahora, aquí no veo muy bien la diapositiva, pero vamos a entrar en dos aspectos. Uno es el sistema nervioso, que el sistema nervioso es el que controla la musculatura, y dos, el músculo puramente como estructura. Es decir, si yo estoy en un estado de alerta, no he dormido bien, o estoy en un estado que estoy recibiendo demasiado estrés en mi trabajo y después tengo que salir a jugar, yo estoy susceptible a sufrir una lesión muscular, porque mi sistema nervioso está atacado ante distintos estímulos o mucho estrés. Y la otra parte, entrando al músculo como tal, tiene que ver mucho con hidratación, si me estoy nutriendo de la forma adecuada, los tiempos de recuperación, si lo estoy respetando, porque esto puede variar entre persona y persona, en cuanto a ya otros factores más que ahí los pueden ver en la diapositiva. Sí, horas de sueño es importante también, Sí. la hidratación, lo que comemos. También he tenido la experiencia de que no le tomamos atención, pero la salud bucal también es bien importante. Súper importante. Muy importante. Mi esposa, que es odontóloga, vemos esa parte también. O sea, es clave. Hemos tenido pacientes que recaen con lesiones musculares, no sabemos por qué, y cuando vemos la boca hay un problemita ahí a nivel bucal. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, cuando yo tengo un daño muscular, tengo que entender algo. Yo voy a tener un proceso biológico de regeneración tisular. Si ustedes ven la imagen, la primera, donde se ve como si estuviese la estructura dividida, es cuando yo tengo el daño y empieza ¿qué? Proceso inflamatorio de 0 a 3 días. Ese proceso inflamatorio va seguido por una fase proliferativa, que primero es, estoy inflamado, o sea, el cuerpo entiende que el músculo sufrió un daño, ahora vaya a mandar glóbulos blancos a limpiar el área para entonces empezar el proceso de reparación muscular. Entonces, la segunda fase de esa etapa se llama fase proliferativa, que es cuando van a llegar ciertas sustancias para ir formando una cicatriz. Y ya una vez está formada la cicatriz, que eso debe ser aproximadamente el día 7, hay otros libros que te hablan de que del día 3 al día 10 puede estar formada esa cicatriz. Del día 7 o del día 10 en adelante, dependiendo del autor que lo esté exponiendo, ya viene una fase madurativa, que es la tercera etapa, que es cuando esa cicatriz empieza a adaptarse para tolerar tensiones. Y por último entonces viene la fase readaptativa, que se ve mucho en la fisioterapia enfocada en el deporte. Que esa fase readaptativa nos enfocamos en ¿qué? En la hipertrofia muscular, porque ahora yo necesito que esa cicatriz, además de estar lo suficientemente adaptada, la musculatura que ha perdido parte de su volumen debido a que sufrió una lesión, nuevamente recupere ese volumen, y no solamente que recupere ese volumen, sino que pueda recuperar esa tolerancia a los estímulos que se le dan, que los estímulos no es más que los entrenamientos. Entonces diríamos que de una forma sencilla, que pueda tolerar los entrenamientos como lo hacía antes o mejor. ¿Quiere aportar algo, profe? Sí, ahí también es importante reconocer algo. El músculo es una estructura que tiene una función de contraerse. Esa es su mayor función, ¿no? Para poder producir movimiento. Entonces, cuando ocurre una lesión a nivel del tejido muscular como tal, también hay que ver algo, Pablo, que muchas veces hay libros que hablan de que el tendón no es parte del músculo, hay otros dicen que sí. Todo músculo, para darle movilidad al cuerpo, debe ir insertado en un hueso, y se inserta precisamente por medio de los tendones. Un punto de quiebre, o sea, el punto más fácil de romper es la unión miotendinosa. Entonces por ahí se da mucho las lesiones. Y a nivel de vientre muscular, ya soltando lo que es el tendón, porque el tendón es otro tipo de tejido como tal, y se rehabilita de manera diferente. Entonces yo creo que también ahí hay que tocar este tema de que no es lo mismo una lesión tendinosa que una lesión netamente muscular, o sea, de fibra muscular como tal. Y como sabemos, el tendón recibe carga. O
o sea, está destinado para recibir carga. La fibra muscular está destinada para hacer contracción y liberación, y eso produce movimiento. Entonces, una vez que ha sido lastimada la fibra, entonces ahí es donde viene la pregunta cuando vamos a rehabilitar. ¿Inmovilizo o no inmovilizo? ¿Lo estiro o no lo estiro? Entonces son preguntas que nos hacemos en esta fase, ¿no? Y entonces es importante saber lo que tú acabas de determinar, en qué fase está o en qué estadio está el músculo, porque en un proceso agudo, los primeros días, no es muy prudente hacer estiramientos, porque entonces estamos retrasando ese proceso natural del cuerpo. Igual que pasa con los antiinflamatorios, que recetamos, bueno, nosotros no, pero los médicos recetan el antiinflamatorio como tal, y entonces retrasa ese proceso natural del cuerpo que tiene que inflamarse como tal para producir esa regeneración. Entonces por ahí, este es un tema bastante álgido porque hay médicos que dicen que sí, hay otros que no, hay estudios que hablan que sí, hay otros que no, pero en la práctica nos dice que es diferente, o sea, que sí hay que respetar ese proceso y que estos medicamentos retrasan ese momento. Entonces hay que ver bien el estadio donde está. Entonces, yo lo que sí quería era recapitular un poquito con quienes se nos están conectando al live y hacerle entender de que cuando yo tengo una lesión muscular, una rotura muscular, primero viene una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase madurativa. Lo que más demora, aunque no lo crean, no son las dos primeras, porque la primera y segunda fase me lleva en total aproximadamente de 7 a 10 días. Pero la fase madurativa es lo que más tiempo me lleva. ¿Por qué? Porque en la fase madurativa, como la cicatriz no está suficientemente adaptada, yo puedo volver a recaer en la lesión. Exacto. Entonces, por eso es que es tan importante respetar la carga, lo que se tiende a utilizar. No porque me siento bien, ya puedo salir a correr y hacer todo. Y eso es un error. A veces forzamos la estructura antes de tiempo y lo que hacemos es frenar su evolución realmente. Exactamente. Y una vez estamos en la fase readaptativa, es lo mismo. Si se respeta bien la carga, no caemos en la lesión. Si se abusa de la carga, entonces nuevamente volvemos al punto cero. Y por eso que una lesión muscular muchas veces se vuelve crónica. Exactamente, se vuelve crónica y hay algo también que si no lo mueves, el músculo está diseñado para moverse. Si no lo mueves, la fibra cicatriza de manera incorrecta. Ahí es donde viene la fibrosis, que es muy doloroso. El paciente crea esa fibrosis y después el paciente te dice, pero es que me duele, siento un punto de dolor cada vez que lo estiro. Bueno, precisamente eso, que no se realinearon bien las fibras y eso se cicatriza, así vulgarmente decimos que se cicatriza de manera incorrecta y bueno, eso produce dolor. Sí, y cuando una lesión se vuelve crónica, porque esa pregunta me la hacían algunos pacientes, el por qué esto sucedía, la respuesta es esta, y es que no llegué a cumplir todas mis fases de la recuperación de forma adecuada, sino que esa fase se interrumpió y volvió al punto cero. Entonces, nuevamente, empiezo mi proceso, se rompe, no logro hacer ese círculo, el proceso completo de adaptación muscular y vuelvo, y me mantengo en un círculo constante, porque no estoy teniendo un buen manejo de cargas. Entonces, importante que se sepa el por qué se cronifica una lesión como tal. Otra cosa también, muchas veces hablamos de lesión muscular cuando solamente hay una sobrecarga muscular, que, bueno, se habla del término contractura, pero bueno, se llama la reunión que hubo en Múnich, que se hace un consenso como tal y ellos deciden que el término contractura no debe ser utilizado, pero es muy conocido y hablamos de contractura o lo que le llaman calambre, bueno, que no es lo mismo tampoco. Entonces, eso todavía no ha entrado en una lesión como tal. Entonces, no se cataloga como una lesión muscular, sino una agresión al tejido muscular. Entonces, eso también es importante reconocerlo porque la forma de tratar también es diferente. O sea, cuando hay una lesión muscular, ya hay un tejido roto como tal, hay una serie de cosas adicionales que es importante también reconocer para cuando hacemos la evaluación, que hacemos una evaluación diagnóstica, y entonces nuestro plan de tratamiento va enfocado en eso. Claro. Entonces, ahí también nosotros en deporte tenemos que estar muy clarito en eso porque ahí es donde viene el que si cuándo regresa, que es la mayor pregunta que nos hacen siempre. Y yo como respondo siempre, pronto. Esa es mi respuesta, pronto. Ahí está Haidar conectado. Sí, saludos, Haidar. Que se le aplicaron, pronto a prontito. Prontito. Ya está casi prontito. Dale, vamos a avanzar. Muy bien, entonces, ahora
entramos un poquito más en fisiología, los tipos de fibra muscular. Sí. Hay fibras lentas, intermedias y rápidas. ¿Qué es lo óptimo para el deporte? El que tú puedas desarrollar todas estas fibras musculares dentro de tu proceso. ¿Para qué? Porque recordemos que se los hablaba previamente, el sistema nervioso comanda el músculo. Mientras más fibras musculares yo estimule, significa que mejor desempeño puedo tener. Por ejemplo, si un maratonista solamente se dedica a correr y no hace su trabajo de series, no hace trabajo de fuerza, no significa que él no pueda cumplir con su objetivo, o sea, que es hacer la maratón. Pero su preparación queda incompleta, porque solamente estás utilizando principalmente fibras lentas, que son las que tienen mayor proporción de sangre, y la sangre contiene más oxígeno. Por eso, sí, son las que me predominan en este tipo de actividades que son de endurance, o actividades ya de mayor duración, que no tienen tanta explosividad como tal. Pero si trabajas las fibras rápidas conjuntamente con las intermedias, o sea, ya tienes un macro digamos, en cuanto a tu desarrollo de estructura muscular, y por ende eso te va a permitir tener un mejor rendimiento. Y a la vez yo les pongo, porque el hacer esto así previene de muchas lesiones, porque ahora empiezas a distribuir la carga entre todos los tipos de fibras y no solamente empleando un tipo de fibra en específico. Entonces, el diseñar un programa de entrenamiento que pueda abarcar esto es sumamente fundamental para evitar lesiones musculares. Así mismo es. Las lesiones, las comunes, conocidas como tipo 1, que son las de larga data, o sea, que se fatigan menos, se supone que son las que menos se lesionan, y las de tipo 2, que son las del trabajo explosivo, de fuerza, que es lo que hacen, por ejemplo, un maratonista corre largas distancias, más tiempo, se supone que debe desarrollar más fibra tipo 1, pero es importante también que las tipo 2 sean desarrolladas. En el caso de los velocistas que corren, son explosivos, entonces ahí sí se desarrolla mucho más la tipo 2 y son de menos duración, entonces son más propensas a romperse. Y sobre todo en fase excéntrica, ¿verdad? Que la excentricidad es una de las cosas que hoy en día se habla mucho de los estudios de que se rompe más en la fase excéntrica. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, para las personas que no conocemos tan detallado, más que nada es cuando el músculo viene de la relajación a la contracción y se relaja de nuevo. Entonces, en ese momento vas pasando de la concentricidad a la excentricidad y ahí es donde es más propenso el músculo a romperse. Los estudios hablan de esto, puede que son las más propensas a romperse las tipo 2. Sí. Vamos a abrir un paréntesis a ver si el público tiene algún tipo de pregunta. Sí, claro. Que más que nada queríamos hacer este en vivo precisamente para eso, para que nuestra familia, los pacientes, que no son tan pacientes, son más familia que pacientes, amistades y parte de este proyecto llamado Rehab Lab, un laboratorio de rehabilitación que es más que nada esto, ¿no? Empezar a conocer y que ustedes los pacientes empiecen a educarse un poco más y entonces cumplamos el eslogan, ¿no? Transformar el dolor en fortaleza. Totalmente. Totalmente. ¿Alguna pregunta por ahí, Pablo? Vamos a ver, la gente no ha escrito Y todavía. saludos para la gente. Saludos para la gente. Ahí está. Dice que habían hecho una pregunta. ¿Quién por ahí? Donald Lee, paciente mío, selección de Panamá de bolo, campeón panamericano, o sea, no es cualquiera, ¿verdad? Saludos. El señor Haidar Rada. No tiene foto de perfil, pero Y a su hermano también, Mohamed. La hermana de Rada estuvo ayer de cumpleaños. Sí, estuvo ayer de cumpleaños. La chica del karaoke. Sí, la señora Rafaela está ahí también. Sí, la señora Rafaela. Saludos, señora Rafaela, una paciente que la estimamos mucho, confió en nuestro trabajo y ya está saliendo ya. Y Patti, que ahorita le acabamos de dar medio de alta, una lesión muscular precisamente, ella tuvo una lesión muscular en pantorrilla, así que gracias a Dios muy bien. El terror de la línea defensiva. Sí, señor. Ahí están las preguntas. Araúz, este es el de Pristor, ¿no? Sí. Claro, saludos. Y Carlos Peregrina, el cascarrabia del flag football y del fútbol americano. Saludos, mi hermano.
anda con una lesión de espalda y dice que va a venir, y está como el lobo y no viene. Eso fue en la línea contra el No, que Pitbull. va, es que no sé qué le pasó, se puso muy bravo y entonces algo le pasó en la espalda. Ok, dice, ¿y cómo sabemos cuando el dolor es pasable y cuándo tenemos que ir al fisio? Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Esto, retomando lo que había comentado hace un rato, no es lo mismo una contractura muscular o una sobrecarga, eso es manejable. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que es solo eso? Sientes una presión, sientes el músculo como duro y que no me deja, o sea, yo quiero estirarlo y no me permite. Ya cuando tú sientes un punto de dolor, sientes un pinchazo, le llamamos nosotros el pinchazo como tal, entonces ya eso sí hay una agresión mayor al tejido. Entonces esos son síntomas que el paciente determina y ahí sabemos cuándo debemos. La contractura también, la pregunta dice que cuándo voy al fisio, hasta la contractura también debe venir al fisio, porque nosotros ayudamos también a que esa recuperación sea mucho más rápida. Pero ¿qué pasa? A veces no le prestamos atención, yo me paso mi foam roller o tengo mi pistolita y hago mi pistolita y me tomo un relajante muscular o me pongo calor y frío y bueno, y voy pasándola. Eh, Lastimosamente el cuerpo más adelante te va a pasar factura porque hay que darle cariño. Y muchas veces esa fibra de tanto darle, llega entonces el momento en donde la fibra se rompe y se cicatriza de manera incorrecta. Correcto. Pero aquí estamos para servirles. Y bueno, importante también saber cuándo estirar y cuándo dar masaje. Yo he visto personas, no voy a decir que colegas, he visto personas en deporte sobre todo, que el llamado tirón, se tironeó el paciente, entran, lo vemos y empiezan a darle masaje. O sea, cuando una fibra se rompe, normalmente se llena de sangre, porque es la forma de protegerse del cuerpo. Y si le das masaje, lo que estás propiciando es traerle más sangre al lugar. Entonces se congestiona el área de sangre y es peor todavía. Entonces retrasamos todo el asunto. Hasta podemos romper mucho más la fibra de lo que ya está. Entonces ahí hay que ver. O sea, normalmente lo que hacemos es un poquito de masaje con hielo para bajar la inflamación un poco. Y entonces ahí es donde viene la pregunta. Entonces, pues, si esa es la parte natural del cuerpo, inflamarse, ¿por qué le voy a quitar esa fase? Pues no la estamos quitando. Lo que estamos haciendo es que se inflame lo necesario. El exceso es lo que produce dolor. Correcto. Entonces, claro, entonces lo que hacemos es eso, ¿no? Con el masaje con hielo hacemos eso y el paciente siente menos dolor. Pero no es que estamos curándole la ruptura muscular, eso no. ¿Cómo que le llaman? El spray mágico, eso no tampoco. En ese momento créeme que el spray es lo de menos. No, y la famosa sobrecarga, que realmente es una rotura y como no se evalúa tan a profundidad al paciente, entonces dice, no, esa es una sobrecarga muscular, dale, tú puedes seguir entrenando. Y no, realmente es una rotura y cuando vamos a ver, la persona ya no puede más o el dolor es tan intenso que no lo deja moverse. Y ahí te das cuenta de que es algo grave. Sí. Entonces, el poder valorar bien también es sumamente importante. Y más si lleva más de 3 días teniendo molestias a nivel muscular, ya ese es un signo, significa de que estás en fase inflamatoria, algo le pasó al músculo. Hay algo también que es importante saber, reconocer esto, dependiendo de la fase en donde está, de fase de entrenamiento. Por ejemplo, en el caso de los atletas que entrenan, si tú estás en una pretemporada como tal, y entonces en las pretemporadas lo que hacemos es subir la carga, tanto de fuerza, o sea, una serie de cosas que se hacen. Entonces es normal, como decimos nosotros, es látigo con el músculo, con el cuerpo, porque estamos buscando que el mayor estrés al cuerpo para que él entienda que tiene que adaptarse a lo que vas a hacer. O sea, literalmente es así. Entonces, si estás en ese proceso es normal que sientas carga muscular porque lo estás trabajando. Estás produciendo algo que se llama ácido láctico, que es el residuo de la actividad física como tal, que lo han satanizado bastante, que el ácido láctico tampoco es que sea tan malo, porque es el precursor del glucógeno, que es la llave energética del músculo. Entonces, eso es un proceso, eso es un ciclo, y
eso es lo que en verdad, si vamos más a lo molecular, eso es lo que entrenan en verdad. Lo que estás tratando de hacer es tener mucho más mitocondrias en el cuerpo que puedan hacer esa resíntesis del ácido láctico. No es más nada que eso lo que se entrena. Si hablamos ya más A fisiología, más a fondo. Pero, o sea, no todos aquí somos fisiólogos, y entonces, ¿para qué? Pero sí, más que nada eso es lo que se hace. Pero hay que entender también que el ácido láctico, cuando se acumula, por ser un ácido, produce una acidosis. Esto es correcto. Y eso produce dolor, o sea, porque manda un estímulo al cerebro, porque, hey, ya basta de seguir produciéndolo. Entonces ahí es donde vienen los llamados calambres. Entonces, si ese calambre se hace muy regular, entonces sabes que no estás entrenando lo suficiente o no estás recuperándote lo suficientemente rápido, y eso también puede ir acarreando sobrecarga y después más adelante las lesiones. Que ahí sí hablamos de sobrecarga. Exacto. Porque es algo meramente estructural. Sí. Entonces, bueno, acá saludos a Carolina González, paciente también. Saludos. Muy bien. A ver, ahora, ¿cómo funciona la prevención en el deporte? Ok. Si ven, es más, aquí nosotros tenemos letreros que dicen prevención y toda la cosa. Yo soy de los que no concuerdo con el término prevención. A mí no me gusta utilizar el término prevención. Porque en el deporte tú no puedes prevenir cosas. Puedes reducir el riesgo. Por eso yo utilizo mejor el término de reducción. O sea, reducir los factores de riesgo. Por ejemplo, yo no puedo prevenir un golpe de calor. Yo no puedo prevenir una noche de insomnio y al día siguiente me tocaba la sesión más larga de, vamos a decir, un maratonista que le tocaba la sesión más larga de correr. No dormí bien y eso puede ser un causal de una lesión muscular, claro que sí. Pero son factores que yo puedo disminuir el riesgo, ok, ya yo sé que debo descansar. Entonces, ¿qué hago? El celular lo guardo 1 hora antes y me acuesto a dormir. Eso es reducir el riesgo. No estoy previniendo porque puede que en la corrida entonces te da un golpe de calor porque subió la temperatura o bajó la temperatura o no me hidraté lo suficiente o no comí bien, no me cayó mal el desayuno. Hay una serie de cosas. Entonces, por eso es que yo no hablo de prevención, yo digo disminuir riesgos, los factores de riesgo. Pero, la literatura habla de prevención, así que, ¿qué se previene? Todos estos factores. Hay factores intrínsecos, hay factores extrínsecos que yo puedo controlar y otros que no. Y más que nada eso, ¿no? Ir viendo qué cosas puedo mejorar y qué cosas puedo ir guardando para que no me afecten tanto. Sí, pero hablando un poquito ya en español, porque la parte intrínseca, extrínseca, yo sé que enredo un poquito, pero es por lo menos si yo entreno en el clima de Panamá y yo sé que me toca entrenar muy temprano, hay mucha humedad. Mucha humedad. Entonces, ¿qué puede ser un factor preventivo? Me hidrato bien, o sea, me hago un examen para saber cuántas sales estoy perdiendo, o sea, qué es lo que yo debería comprar para suplementarme durante la actividad. La ropa que utilizar. Yo veo gente utilizando esta que parecen bolsa de basura, digo, para sudar más. Qué locura. Sí, lo que estoy haciendo es deshidratándome. O sea, eso no es que estás normalmente lo usan para bajar de peso. Lo que estoy perdiendo es agua. O sea, somos 70-75% de agua. Entonces, lo que estoy perdiendo es agua, no más nada, ¿no? Entonces, la ropa tiene mucho que ver en este clima húmedo. Entonces, si ya yo sé que hay un clima que me va, solo de por sí ya me va a deshidratar, entonces yo tengo que mantener esa hidratación, reponerlo. Exactamente. Igual también hacer un buen trabajo de calentamiento. Ese es otro factor sumamente importante. Sumamente importante. Yo tener una buena estructura de calentamiento me ayuda a prevenir de que yo llegue a una lesión muscular. Entonces, ¿cómo yo disminuyo el riesgo? Ahí. Tremenda pregunta. Sí, ahí es donde viene cómo disminuir el riesgo. Por ejemplo, yo quiero correr una maratón en 3 meses, pero yo voy a empezar a correr todos los días 1 kilómetro, porque es que me da pereza correr más y nada más puedo 1 kilómetro. ¿Cómo corremos una maratón? Corriendo 1 kilómetro diario. Bueno,
Eso. 42 días seguidos. La sumatoria hace 42. O sea, que tendría que correr la maratón fraccionada porque no hay manera de que te prepares. O sea, es eso, ¿no? Hay que preparar el cuerpo para el estímulo de lo que viene, que él pueda reaccionar. Esa es una premisa que yo siempre digo, todo lo que se trabaja se mejora. Entonces, si yo quiero correr 42 kilómetros corridos, Greri Soto, no va a correr 42. El día que ustedes me vean corriendo 42 es que ya no tengo más nada que hacer y me dedico a correr 42 El día de la kilómetros. jubilación. Sí, yo no tengo el tiempo para eso, pero hay gente que sí, y la verdad que yo los admiro mucho, pues correr 42 no es tan fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que darle kilómetros al cuerpo para que él se adapte a eso. Entonces también el tipo de calzado, la ropa, la hidratación, lo que comemos, las horas de sueño. Hay una serie de cosas que hay que prevenir. Entonces también muchas veces empezamos a hacer actividad deportiva y no vemos otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo predisposición, o sea, tengo un historial familiar, hay hipertenso, hay problemas cardíacos, hay diabetes, todas estas cosas también hay que verlo, porque hay estudios ya que hablan que los pacientes que son diabéticos, que toman medicamentos, son más propensos a sufrir lesiones musculares y sobre todo tendinosas. Entonces también son factores que van a aumentar el riesgo de lesionarse. Entonces eso no lo vemos en un libro, pero hay estudios ya, hay gente que se dedica a hacer esto y se han dado cuenta que prevalece ese tipo de lesiones en estos pacientes. Porque sí hay que resaltar algo. Una cosa es actividad física, o sea, actividad física por bienestar. Otra cosa es hacer deporte. Son dos cosas totalmente distintas. En actividad física, para que te lesiones es porque o lo estás haciendo muy, muy, muy mal, o significa de que hay un desbalance muy importante en tu cuerpo. Pero en deporte siempre hay una posibilidad de que tengas una lesión. Lo que pasa es que al tú tener tus factores controlados, esa posibilidad cada vez es menor. Esa es la gran diferencia. Exacto. Deporte, el atleta que no sufre dolor, es como yo le digo, el atleta que entrena y no sufre de dolores musculares, entonces no está entrenando. Porque eso es lo que hacen, ¿no? Llevar el cuerpo a ese estrés para que se adapte a lo que vas a hacer. Entonces, hay que sufrir para triunfar, literal. Así que sí, es eso, ¿no? Es correcto. Entonces, hay una última diapositiva que quiero tocar. Vamos. Dale. Aquí son de lesiones ligamentarias. Ajá. Sí. Ese es otro tema de otro en vivo. Sí. Hoy estamos hablando solo del músculo como tal. Sí. Dale para atrás. Ahí. Aquí. Entonces, esto es algo que yo trato siempre de ir educando. ¿Cómo es una buena propuesta de trabajo preventivo? Movilidad y estiramientos dinámicos. Sí. Entonces, después, ¿qué es lo que vendría? Activación del arco plantar, que es sumamente importante, y ejercicios de balance. Y por último, activación con bandas elásticas, para producir una mayor irrigación sanguínea en las estructuras musculares. Una vez tengo todos estos factores en orden, entonces hice un buen trabajo de calentamiento preventivo. Y bueno, y esto se aplica dependiendo la actividad que vaya realizando la persona. Exacto. Dependiendo de la actividad deportiva que haga la persona. Vamos a hablar de actividades deportivas ya como tal. No es lo mismo el calentamiento o la preparación para la actividad de un beisbolista, de un basquetbolista, de un futbolista, de un maratonista. Es diferente, hasta de un nadador, o sea, es diferente. Y, por ejemplo, ahora que está muy de moda la Fórmula 1 también, ellos entrenan y se calientan antes de subirse al carro. En verdad, el que trabaja el carro, no, mentira, el piloto también, ¿sabes? Lleva un estrés, ¿no? Entonces, todo eso se prepara. Esto que tú acabaste de mencionar de la movilidad, yo en lo personal creo mucho en la movilidad y he empezado a ver que hay muchas lesiones que se producen por esas compensaciones del cuerpo, que hace el cuerpo, por esas estructuras que no se mueven. Entonces, yo la verdad que creo mucho en ver, ir anotando cosas, ir observando, o sea, ir sacando conclusiones, haciendo hipótesis. Hay muchas cosas que, como le digo yo a los estudiantes, eso no lo van a encontrar en un libro, eso habla de la experiencia del día a día, ¿no? Como tal. Y la movilidad es clave. He tenido pacientes en donde han tenido lesiones musculares a nivel de ligamentos también,
por falta de movilidad. Y es más que nada por eso, porque si hay un segmento o una articulación que no se mueve como debe ser, entonces algo lo tiene que hacer, alguien más lo va a hacer. El cuerpo es tan inteligente así, lo creó Dios así, y empezamos entonces a mover otras estructuras para compensar lo que no se está moviendo. Y en esa compensación es donde viene la sobrecarga de otros tejidos que entonces empiezan a deteriorarse y llega un momento en donde ya no hay más nada que compense y se lesionan. Entonces vienen las lesiones, ¿no? Y ahí es donde empezamos entonces nosotros acá a rompernos la cabeza a ver de dónde salió. Porque cuando tú empiezas a hacer la evaluación, tú dices, no, pero es que no es por ahí. No concuerda la clínica con los estudios o no concuerda la clínica con lo que te dice el paciente como tal. Entonces empezamos a buscar. Y ahí es donde vienen, el cuerpo se mueve en cadena, ¿no? O sea, todo lleva una cosa a otra. Yo he tenido pacientes que han tenido problemas a nivel lumbar por un esguince de tobillo crónico mal cuidado, cambia la mecánica de caminar y todo eso va llevando una serie de compensaciones y se aloja en la cadera. Y eso produce dolores de espalda, ¿sí? Y eso puede producir, y yo he tenido pacientes así que vienen aquí con el cuadrado lumbar, o sea, es una roca y cuando empezamos lo soltamos, al día siguiente está igualito. Y vamos, soltamos de nuevo y al día siguiente igualito. Entonces empezamos a ver y cuando vamos a ver es que hay un problema de movilidad de tobillo. Liberamos eso y se le quitó el dolor. Entonces parece ilógico lo que estoy diciendo, pero el cuerpo es así de inteligente. Un mal calzado también te puede producir eso. Es correcto. Sí. Así es. Entonces, bueno, llevamos ya un poquito más de 35 minutos. Ok. Vamos a abrir el segundo bloque de preguntas. A ver qué dice el público antes de finalizar este live. Sí, bueno, normalmente uno no manda la pregunta de aquí para allá, sino que viene la pregunta de allá para acá, pero yo también quiero preguntar de aquí para allá. No me van a responder de una vez, pero les queda la duda para que vayan analizando más adelante, ¿no? Y si quieren nos escriben igual y les respondemos. Yo le mando la pregunta hacia allá. Cuando yo hago actividad deportiva o hago actividad física como tal, ¿por qué lo hago? O sea, ¿qué busco con eso? Yo, por ejemplo, yo juego flag, aquí una propaganda, yo juego flag. ¿Y por qué lo hago? Porque es mi desestrés. No lo hago porque quiero salud, no lo hago, no, la salud de otra manera. Pero es mi desestrés, también, bueno, mi salud mental, porque ese también es parte, ¿no? Y hay que prepararse para eso. Yo tengo compañeros que no hacen más nada de actividad física que la que hacemos cuando entrenamos. Entonces no nos preparamos para eso. Pero yo soy competitivo, entonces a mí me gusta competir. ¿Qué pasa? Muchas veces entramos en una actividad y entonces es donde yo lanzo la pregunta. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer actividad física sin lesionarte? ¿Cómo lo haces? Entonces, por eso es que hay que ver la movilidad, hay que ver una serie de cosas y entonces yo le lanzo la pregunta siempre que vayan a empezar a hacer algo, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es el objetivo? Si lo voy a hacer competitivo, he tenido pacientes que a los 30 y tantos de años empiezan y son competitivos y se preparan para una competencia. Y decimos, no, está muy viejo. Bueno, yo empecé a jugar flag a los 40, a tirar la cédula. Vaya la vida. Así es que, o sea, nunca es tarde, ¿no? Pero sí, esa es la pregunta. O sea, siempre que vayan a empezar una actividad física o deportiva, ¿por qué lo hacemos? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo que quiero cumplir con eso? Si es por salud, bueno, es por salud. Entonces, ¿cuáles cosas vas a hacer para que tu salud no sea lastimada haciendo esto? Hay dos preguntas. Ajá. ¿Qué dice aquí? Ahí viene. ¿Qué diferencia hay entre una lesión y sobrecarga? ¿Los tiempos de recuperación son iguales? No. O sea, hay una respuesta muy sencilla en este caso. O sea, cuando hablamos de lesión como tal, ya hay un tejido que ha sido lastimado. O sea, hay un deterioro de un tejido estructural del cuerpo. Entonces eso hay que recuperarlo. Entonces, como hablamos ahorita, hay una serie de procesos que se dan para que esa recuperación se dé. Si hay una sobrecarga, normalmente cuando hablamos de sobrecarga a nivel muscular es porque hay un exceso de ácido láctico y el ácido láctico se saca del cuerpo de otra manera. O sea, no es que hay un tejido agredido, ¿sabes? Por eso son diferentes.
Una sobrecarga, yo puedo tener al atleta en 2 días como si nada hubiera pasado, al día siguiente como si nada hubiera pasado. ¿Qué es lo que hacemos normalmente cuando trabajamos con selecciones o equipos deportivos? Hoy jugó un partido, mañana hay que tenerlo listo para que vuelva a jugar. O sea, metió una sobrecarga y bueno, eso hay que bajarle la carga para que siga. Hay gente que habla de que no hay una sobrecarga cuando no produce dolor, ¿ya? Pero siempre que tú haces algo sobre, es una sobrecarga. Cuando haces actividad deportiva, cargas. Pero si lo haces a nivel competitivo, estás sobrecargando. ¿Ok? Entonces es diferente. Si yo lo hago de forma amateur, es peor todavía. La gente piensa que el amateur es menos no. El amateur juega los fines de semana, se cansa los fines de semana y es más propenso a lesionarse porque no ha tenido la carga de preparación para que el cuerpo entienda de que ese estímulo que voy a recibir los fines de semana eh, yo la pueda soportar. Entonces es más fácil de que se lesione. Por eso que el amateur se lesiona más, en ese sentido, porque el atleta que entrena, se entrena para eso, para no lesionarse y para poder ser competitivo. ¿Ya? Entonces, no sé si le habré respondido al compañero acá. Sí. Y Y la señora me son dice, tiempos muy diferentes por eso, ¿no? Porque la sobrecarga la puedo manejar mucho más rápido. Ya cuando hay un tejido lesionado, vamos a tener entre 3 a 5 días de un proceso que va de recuperación. Y puede que vaya un poco más largo, dependiendo de qué tan lesionado esté. En el caso dice, si el dolor es normal, ¿cuándo sé que debo ir a revisión? Ok, muy buena pregunta. Porque entonces nos tira al piso todo lo que acabamos de decir, porque si el dolor es parte de, sí, el dolor es parte de, siempre y cuando no me produzca limitación funcional. importante. Ahí es donde está la clave de esto, porque yo puedo tener dolor por las agujetas, que por ya hay un sobreexceso de trabajo. Hay agujetas y eso me produce dolor, sí, pero es un dolor que no me produce limitación funcional. Cuando hay una limitación funcional, entonces sí o sí hay que ir a revisión. Y vuelvo y le repito, o sea, cuando hay esta sobrecarga yo también necesito ayuda. Pero eso lo podemos manejar individualmente. Entonces hay gente que hace tinas de frío, hay gente que usa el foam roller, hay gente que usa las pistolas, hay gente que, bueno, que yo tengo pacientes que compran ya, están más equipados que nosotros, que tienen magneto, tienen ultrasonido, tienen Sí, son electroestimuladores. electroestimulación. O sea, tienen un poco de cosas en casa también que son herramientas que nos ayudan a disminuir esas sensaciones de molestias como tal. Pero hay que prestarle mucha atención cuando el dolor ya es un causal de disfunción, o sea, que ya no puedo hacer X cosas. Por ejemplo, yo ahora me voy a parar de aquí, me duele la rodilla y no puedo caminar bien, ok, no podré caminar bien hasta la puerta, pero ya después de ahí camino mejor. Entonces, pero si ya de aquí paso 2, 3 días con dolor todavía en la rodilla, algo tengo. Es correcto. Entonces ahí es más o menos una forma de que entiendan cómo es una cosa y cómo es otra. Muy bien. Creo que ya respondí estas preguntas, estamos listos. Entonces, espero que al público le haya gustado este live, que lo hacemos también para poder contribuirle a los pacientes, a quien quiere empezar una vida deportiva sana o quien quiere empezar actividad física y quiere evitar lesionarse, sino que mantenerse, digamos que lo más saludable posible. Entonces, le entregamos parte de nuestro conocimiento para que la persona pueda estar, o sea, digamos, lo más healthy, por así considerarlo. Y eso, considerando de que la parte nutricional es importante, la parte del cuidado físico que nos toca a nosotros como fisioterapeutas es importante, pero el principal cuidado lo tiene que tener la persona, en estar siempre pendiente de ella y entender de que mi salud depende de mí, no de terceros. Sí. Otra cosa antes de terminar, Pablo, que se me estaba pasando, que lo iba a decir hace un rato y se me fue la onda. También hay que determinar que nosotros como fisioterapeutas no damos un diagnóstico clínico como tal. Entonces, muchas veces nos llegan los pacientes y si nosotros vemos que hay una lesión mayor, siempre hay que redirigirlo a un especialista, llámese un ortopeda o un especialista, un médico especialista, dependiendo de lo que tenga. Es correcto. Nosotros somos muy
muy quisquilloso en eso, porque a veces el paciente no quiere ir al médico como tal, y entonces nosotros, si no lo podemos manejar, porque vemos que hay cosas que, al César lo que es del César, entonces somos especialidades diferentes, hay que referirlo al especialista. En ese caso sí, de ahí se mandan a hacer pruebas diagnósticas un poco más avanzadas y ciertas cosas, entonces nosotros por la experiencia podemos adelantarnos a cosas, pero siempre es importante corroborar esos diagnósticos. Le mando un saludo a Anabel Ramírez y Saludos, Joy. Creo Joseph. Ah, claro. Saludos a todos ustedes, de verdad que muchas gracias por estar en sintonía y bueno, esperemos que se repita esto. Así es. Más periódico. Vamos a tener una próxima entrega, Doctor Live, sí. Ahí vamos a estar hablando. Me gustaría, vamos a ver qué dice el público, hablar sobre lesiones ligamentarias, los famosos esguinces. Vamos a estar viéndolo un poquito más a fondo, porque eso también es muy común y muchas veces son maltratados los esguinces. Entonces, para dar un poquito de conocimiento de eso, ahí lo vamos a estar presentando más adelante. Sí, hagan sus preguntas y eso, ¿no? Y poder nosotros llevar una línea a lo que quieren saber. Hay muchas pruebas diagnósticas que podemos enseñarle que ustedes pueden también realizar en su casa y saber cómo saber si en verdad necesitan o no necesitan. Pero sí, escriban y muchas gracias por su tiempo. Saludos a todos. Saludos y aquí es de su casa, Rehab Lab.